es el mostrador en la 92.9, Radio La Clave. En el Congreso, el Partido Comunista Chino Xi Jinping aseguró su tercer mandato consecutivo, evento en el que además logró instalar a representantes de su confianza en el Comité Central de 203 miembros. Llamó la atención el momento en que sacan a su antecesor, el expresidente Hu Jintao. La escena ha generado una ola de especulaciones que van desde un repentino problema de salud hasta su expulsión del lugar. Mientras, en el Reino Unido, Rishi Sunak será el próximo primer ministro. Bueno, estas son las noticias internacionales que dan paso a nuestra última conversación de esta mañana de martes. Ya estamos en línea con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, embajador en China entre los años 2004 y 2006 y en el Reino Unido entre 1999 y el año 2000. Muy buenos días, Pablo. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Buenos días, Macarena, gusto saludarte. Igualmente. Encantado. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Francisca. Hola. Una vez más estamos a hablar del mundo. Así es. Un mundo convulso. Así es. Tal cual, buena palabra para definirlo. ¿Qué te parece si partimos con las principales conclusiones respecto al Congreso del Partido Comunista Chino? ¿Qué podemos hablar respecto a las metas que se autoimponen? Sabemos el momento delicado que se da en este contexto del Congreso, ¿no? Enfrentando una desaceleración económica, tensiones diplomáticas. ¿Cuáles son esas conclusiones que podemos destacar? Sí, se ha hablado mucho ya de cuáles son los lineamientos generales que pretende la nueva era de Xi Jinping, marcada por este cambio a la costumbre tradicional de los dos periodos para los presidentes en China, que lo viene trabajando desde hace tiempo y ahora lo eligieron para un nuevo periodo y quizás para mantenerse en el poder por mucho tiempo, por lo menos por los próximos 5 años. Esto ha dado pie a una serie de especulaciones y también de teorías respecto a cuáles son las políticas que persigue Xi Jinping en los próximos 5 años. Y tiene, como tú muy bien dices, muchos desafíos geopolíticos, económicos y políticos propiamente tales. Pero este Congreso ha mostrado que él ha privilegiado lo interno por lo externo, ha privilegiado el tema del liderazgo y de la unión del liderazgo, dejando ver que las oposiciones internas han sido combatidas fuertemente y es un gobierno más personalizado en Xi Jinping. También, por otro lado, se ve que ha privilegiado la seguridad por sobre la economía. China es un país que no es autosuficiente, requiere de muchos elementos y de muchas ayudas que la puede encontrar en otras partes y no solo en su territorio, por lo cual su política de cooperación también está siendo un poco resentida por problemas económicos y por la situación que se vive en Europa y las aprensiones que ha levantado China en el último tiempo de cara a su relación con los Estados Unidos y con otros grandes actores del acontecer internacional. Si nosotros vemos el panorama, creo que lo conversamos aquí alguna vez, privilegiar la seguridad significa privilegiar su frontera, privilegiar la unidad, privilegiar la identidad y privilegiar también su interés de lograr que Taiwán se una y sea definitivamente una sola nación, Taiwán y la República Popular China. Por eso poner la casa en orden quizás era la primera tarea y prioridad que tenía Xi Jinping, y creo que en lo que se refiere al Congreso y a los resultados del Congreso, más allá de lo dramático que es para la cultura nuestra, entender algunas acciones propiamente como fue la salida del expresidente Hu Jintao del Congreso. Claro, ahí hay una brecha cultural que uno no entiende mucho nada, ¿no? Y solo empiezan estas especulaciones a partir de ese momento. Exactamente, yo creo que ahí hay él con eso está mostrando que está privilegiando lo interno por sobre lo externo. Creo que las estrategias que ha desarrollado en lo que se refiere a la política hacia adentro, lo que se llama la inward policy, yo creo que eso no es solo en China, es en todos los países que las poblaciones y los gobiernos locales y la ciudadanía están reclamando atención a sus necesidades cotidianas más que a lo que está sucediendo en el mundo.
Y esas son las ironías de la política, ¿no? Que al final la política internacional en este minuto, si bien es cierto, es muy convulsa, como dijimos al principio, y es muy desordenada. Las atenciones de los países, los dos países que vamos a conversar hoy día, están más enfocadas en lo interno. Claro. ¿Por qué? Porque el destino del país y el destino político depende del apoyo interno y depende de la paz social. Y creo que eso en China es mucho más difícil, es un país muy grande, un país que tiene muchos desafíos, tiene un desafío en la cooperación. Ellos se embarcaron en un proyecto de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de cooperación, que la crisis económica y la pandemia los ha afectado muchísimo. Y tiene secuelas financieras importantes que pueden tener una cadena de sucesos negativos para su economía y para enfrentar la situación. Porque yo creo que la cantidad de préstamos que han entregado a países que son miembros o vitales en esta nueva ruta de la seda están con dificultades para pagar los créditos. Y al estar en dificultades para pagar los créditos, internamente los bancos chinos también tienen dificultades. Entonces eso va teniendo una ola que va creciendo y que va produciendo muchas dificultades. Y el COVID, que a muchos se le ha olvidado, mirando lo que está sucediendo en China y lo que ha sucedido en Gran Bretaña, para poner los dos ejemplos de objeto de esta conversación, el COVID sigue jugando un papel importante. La pandemia está vigente, y para China principalmente, con su política de COVID-0, ha tenido mucha dimensión interna y externa, a lo cual tiene que ordenarla. Y otro ejemplo de que ha privilegiado lo interno es que al gobernador de Shanghái, que fue acusado de haber manejado muy mal la pandemia en esa provincia, que es una provincia pivote para el desarrollo económico y las exportaciones chinas y su relación con el mundo, fue elegido nuevo primer ministro de China, lo que significa que es muy cercano a Xi Jinping y que su lealtad hacia el líder es quizás lo prioritario. Entonces hay muchas ironías en cuanto a qué es lo que se está persiguiendo hoy día en la agenda global y cuáles son realmente los pasos a seguir por los diferentes países y las políticas a implementar. Yo creo que en lo de China, a este congreso, hay que ver también, cuando hablo de la política hacia adentro, y hablamos de la política hacia adentro que está sucediendo en Gran Bretaña, que vamos a hablar después, no podemos dejar de mirar cuál es la relación de China con Estados Unidos, porque ha estado marcada por eso, y su desarrollo científico y tecnológico tiene mucho que ver en las relaciones con Estados Unidos, porque esto de haberse transformado de un competidor al cual había que mirar con mucho cuidado, se ha transformado en un adversario que puede ser una amenaza, lo cual en Estados Unidos también, cuando están enfrentando una elección de medio término, que depende mucho del futuro del gobierno del presidente Biden y de las políticas a implementar, China juega un papel fundamental en lo que se refiere a restricciones tecnológicas y a las relaciones comerciales con China. Y China está viendo afectada a eso también. Y sus consecuencias obviamente no son buenas para nadie. Para nadie, y cuando digo para nadie en el mundo. Porque en la medida que se apliquen más restricciones tecnológicas a China, China va a retaliar y va a aplicar otras restricciones a las inversiones de los Estados Unidos en China. Claro, tiene contrarrespuesta. Claro, y va a disminuir la competitividad de los Estados Unidos frente a otros países que tienen desarrollos tecnológicos importantes. Entonces, poner una línea en el medio, sea una política hacia adentro, tanto en Estados Unidos como China, en un tiempo determinado, o sea, una política hacia afuera, creo que siempre digo yo, la diplomacia quizás tiene la palabra, ¿no? De buscar caminos de entendimiento para poder priorizar cuáles son los grandes temas de la agenda global y dónde se pueden insertar de acuerdo a los esquemas de desarrollo de cada país. Sobre todo en este caso, contexto. la seguridad.
Claro, en este contexto que bien planteas está la política china mirándose más hacia adentro que hacia el exterior. También mientras extiende su poder Xi Jinping en esta política más nacionalista, ¿no? También se habla que la gente con más plata, con los más ricos de China están activando algunos planes de comillas escapes, que en el fondo temen a los altos impuestos y a la seguridad personal y están moviendo capitales hacia afuera, se están organizando residencia en el extranjero. Eso está en parte de los titulares de estos últimos días. ¿Cómo lo lees también en ese contexto más general? Ese es un desafío común en el mundo. Yo creo que muchos países están enfrentando esa situación de salir de las capitales hacia otros lugares a buscar lugares más seguros o lugares de rentabilidad más rápida, ¿no? Pero ahí es donde yo entro con no olvidarse del tema de la pandemia. Incluso las cifras de pandemia en el mundo, una cosa es que la población esté cansada, pero otra cosa son las políticas que se aplican. Y el desafío de China hoy día, del COVID-0, está vigente. Entonces, las políticas de seguridad a aplicar están muy también focalizadas en no levantar aprensiones en la población de rechazo y de fracciones dentro del partido. Ya lo vimos Ya lo vimos en la conformación del nuevo comité, del Stand Committee, que se llama el grupo de los 7 que gobierna en el Inner Circle de Xi Jinping. O sea, el tema financiero, el tema de la recesión económica, el tema de las dificultades de las políticas alimentarias, el tema del cambio climático, la ubicación geoestratégica de estos países está marcando la agenda de una manera muy fuerte al individuo propiamente tal, al hombre de a pie, más que a los dignatarios. Entonces, yo me recordaba, estuve leyendo por ahí una ironía cuando en la administración en la Primera Guerra Mundial del presidente Wilson dijo que sería una ironía si su administración tuviera que lidiar con problemas externos de política exterior antes que lidiar con los problemas que estaba enfrentando en ese momento. Yo creo que esa frase revela un poco lo que está pasando hoy día y que nosotros no nos escapamos de eso, porque hay una recesión económica muy fuerte y que amenaza con ser aún los efectos mayores. Entonces, la imaginación de los países para desarrollar diplomacias y construir puentes y de cooperación hemos visto que son infinitas. Por ejemplo, China, de cara al Mundial de Fútbol que empieza luego en Qatar, que es un tema que concita la atención de la población y de la comunidad, ha desarrollado esto de la panda diplomacy, la diplomacia del panda, del oso panda, y ha hecho estos bonitos pandas que a veces parece una cosa muy baladí, pero no es, incluso en Estados Unidos. Y ellos no van a competir en el Mundial de Fútbol, pero construyeron el estadio. Y tienen prácticamente todo lo que es relacionado con la infraestructura del Mundial, es chino, ahí en Qatar. Sí. Entonces creo que también su imagen, es muy importante cómo se maneja la imagen. Y eso lo que es un desafío no solo para China, sino que para todos los países y para Estados Unidos. Creo que China, ya que estamos focalizados en China, ha levantado muchas aprensiones en el mundo. Y quizás la incomprensión, según ellos, puede ser verdad, que es motivo de las diferencias culturales que existen, las brechas culturales. Por eso se dice que el tema cultural es vital para poder entender un poco la revolución del cambio hoy día en el mundo, la revolución geopolítica que existe en el mundo hoy día, donde el globo terráqueo se ha achicado, ¿no? Parece que todo tuviera al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, pero al final la guerra también se maneja de lejos. Claro, y tenemos más información y sabemos bien poco finalmente, ¿no? Ahí cuando pones el tema de la guerra también, en particular, uno termina sabiendo menos pese a la avalancha de información. Exacto, es una guerra que se maneja a distancia, o sea, hay un nuevo concepto de la paz, hay un nuevo concepto, y creo, a propósito del nuevo concepto de la paz, la panda diplomacy, cuando la lanza el embajador chino en Qatar, por primera vez habla de que esto es símbolo de paz. China habla siempre de cooperación, de diálogo, pero nunca habla de la palabra paz, propiamente tal.
Pero esta vez con el tema del panda, por eso digo que son infinitas las maneras de poder ser creativo, el lidiar con estos desafíos tan novedosos algunos, o que no estaban acostumbrados a tenerlo otros. La pandemia es obviamente insólita para el siglo XXI, cuando creíamos que estábamos libres de toda contaminación, ¿no? Y la contaminación hoy día pasa a ser central a partir del tema del cambio climático, también en la vida sana y salvar el planeta. Entonces, el tema de cooperación pasa a ser central, pero el tema del enfrentamiento es el de todos los días. Entonces, por eso yo digo que hay que jugar un papel donde la diplomacia tiene que buscar caminos de, si bien es cierto, puede priorizar la seguridad, pero tiene que también enfatizar la paz y la cooperación. Entonces, hay un desafío tremendo que China, todavía ellos no se consideran una potencia mundial, están verdaderamente enfrentados a una situación complicada. Pongamos el tema de los supercomputadores, de los semiconductores o de los conductores, donde el tema de Taiwán tiene un valor incalculable, ¿no? Porque todos piensan en Taiwán en una invasión o por qué Taiwán y el estrecho de Taiwán es tan importante estratégico, geoestratégicamente, pero hay que ver que los chips de los supercomputadores, la inteligencia artificial, está ahí. Y claro, la tecnología. Claro. Y el 48% de las fábricas de chips están en Estados Unidos. Entonces, la autosuficiencia de China es un desafío también. Pablo, ya en función del tiempo, bueno, recordar que estamos hablando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Ya nos quedan solamente un par de minutos. ¿Qué te parece si brevemente comentamos lo que está pasando en Inglaterra? Ya sabemos que el próximo primer ministro será Rishi Sunak. ¿Cuáles son las prioridades y los desafíos que deberá asumir tras este breve mandato de Liz Truss? Lo que ha sucedido en Gran Bretaña es bien importante y se relaciona un poco con lo que estamos hablando. Él tiene que, en los próximos, sus principales desafíos son liderazgo, o sea, mostrar liderazgo y para que la fe pública en las instituciones de Inglaterra, particularmente las instituciones económicas, dado el traspié de Liz Truss con ese proyecto económico que creyó que era de los 80, que podía ser válido para el 2021, el 2022, fue un fracaso de diagnóstico que no solo afecta a Liz Truss, sino que al Partido Conservador entero y a la conducción del gobierno. O sea, ahí recuperar la fe pública en las instituciones y en la conducción económica y política. ¿Pablo? Él no ha mostrado todavía mucha conducción política. Eso es lo primero. Claro, es que ahí te quería hacer una pregunta. Bueno, Ramón también nos comparte la información que oficialmente ya es primer ministro y tuvo hace un rato una reunión con el rey, pero también poner en contexto para quienes nos escuchan que Rishi Sunak va a asumir tras esta breve gestión de Liz Truss, que recordamos duró 44 días, pero Sunak también fue ministro de Economía de Boris Johnson, cargo al que renunció en julio, y luego fue él quien perdió justamente con Liz Truss en la competencia para llegar al gobierno británico. ¿Cómo se recuperan las confianzas con toda esa información también? Es la pregunta. Bueno, él en el liderazgo económico lo tiene. Lo que pasa es que él perdió la elección anterior porque no tuvo el apoyo quizá de los mayoritario de los 170.000 miembros del Partido Conservador inscritos, pero él tenía una mayoría clara dentro del gabinete y de los miembros del Parlamento. O sea, en eso yo creo que fue más fácil elegirlo y creo que se hizo una buena evaluación en el sentido de que entrar a una elección iba a ir minando mucho más la imagen y la impronta del gobierno conservador en un momento que la mayoría de la gente y el Partido Laborista iba adelante en la encuesta y pedía elecciones generales. Entonces creo que ahí hay, pero ahí tiene que mostrar de inmediato, no va a tener un veranito de San Juan ni siquiera 10 días para poder mostrar que es capaz de recuperar eso y de que las políticas ortodoxas económicas van a doler. El Partido Conservador es un partido muy ortodoxo en materia económica, en lo que se refiere a la impronta de Gran Bretaña, el libre comercio, el Banco de Inglaterra, los temas de interés, de impuestos, etcétera. Y creo que las políticas que reclama la población son políticas que el gobierno va a tener que enfrentarla con mucha firmeza, porque aquí la expansión fiscal no tiene mucho espacio, tampoco la bajada de impuestos. Entonces él fue muy categórico en su campaña frente a Liz Truss, que la calificó de populista, la
las materias que están. Eso le da credenciales para enfrentar el nuevo momento económico, que él calificó de populista las ideas de Liz Truss que le hicieron ganar. O sea, eso minó mucho la confianza quizás en el Partido Conservador en la población. Por otro lado, tiene el desafío de lidiar con Europa, que todavía están implementando la salida del Brexit. Y creo que los grandes horrores o desastres, entre comillas, que ha sufrido Gran Bretaña en materia de desorden institucional y inestabilidad, tiene mucho que ver con el Brexit. Creo que el cambio que hubo en una dinámica globalizadora, salirse de Europa, donde había una mecánica de trabajo y de simbiosis con Europa muy fuerte, le significó grandes baches en su desarrollo económico, en sus políticas laborales, en obtener empleos calificados. O sea, el rumbo de los acontecimientos hoy día son un desafío ya para un joven político. Es un joven político, a mí me recordó un poco políticos americanos, cuando en la época de los 60, cuando salieron los Kennedy a la palestra, ¿no? Pero aquí tienen un doble desafío. En un país que siempre ha tenido las reminiscencias del Imperio Británico, él obviamente siendo el primer asiático de indio y más joven, obviamente que pone también un desafío, pero un desafío que viene mostrando Gran Bretaña en cuanto a la diversidad, la integración social, que es muy importante y que él seguramente lo va a implementar. Y creo que mirando lo que ha sido la historia de Gran Bretaña, y también porque siempre hay que mirar la historia, lo mismo la historia de China, está muy determinado, sea la inwards, o sea la política hacia adentro, la política hacia afuera. La historia de Gran Bretaña y la historia de China son vitales para entender lo que se está sucediendo. Y si miramos lo que ha sido la contribución de Gran Bretaña al desarrollo de la humanidad en términos de cultura, en términos de costumbre y en términos de poder, obviamente, creo que el desafío de Gran Bretaña en el siglo XXI, presidido por un asiático de India, que además es una persona que tiene mucha fortuna, y su mujer también es hija de uno de los 5 hombres más ricos de la India. Imagínate. Entonces creo que todas estas reminiscencias y esta mezcla de ancestro histórico con dinámica globalizadora se está dando tanto en China como en el Reino Unido. O sea, creo que tenemos un tema de análisis, claro, con todos los elementos que entran en la discusión hoy día, para entender un poco el rumbo hacia dónde vamos y cuáles van a ser los principales temas de la agenda y cómo se va a buscar entendimiento y menos convulsión, menos disrupción social, menos retórica y más acción. O sea, hay un cambio generacional tremendo, no así en China, pero la cultura china, usted ve que el más joven del buró más chico, el Standing Committee, tiene 63 años, y aquí el primer ministro del Reino Unido tiene 42. Claro, o sea, la integración generacional que hemos hablado tanto durante los últimos 20 años y que ya es una realidad, y nosotros en Chile también lo estamos viviendo. Claro, eso te iba a decir. Creo que hay que sacar un poco referencia y mirar qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque en Gran Bretaña hemos visto, y seguramente en China ha estado más controlada, pero en Gran Bretaña hemos visto ya no solo protesta social y desprecio a la policía y vandalismo, sino que también hemos visto ecoprotestas, lo que tiene mucho que ver con el tema principal de la agenda, que no nos hemos olvidado, que es el cambio climático. Hay un punto ahí con la ecoprotesta que vamos a dejar ahí a la vista. Y hay un tema, porque el cambio climático, que está relacionado en lo que se refiere al financiamiento de los programas, de las acciones que a lo mejor están reclamando todos estos jóvenes a través de actos en museos, en obras de arte, tiene mucho que ver con también los recursos que le han quitado al cambio climático enfrentar la secuela de la pandemia. Y la pandemia sigue. Bueno, ya son las 10:04, lamentablemente tenemos que cortar el análisis porque ya nos pasamos del horario de nuestro programa, pero continuaremos con el seguimiento de estas noticias sin duda que impulsan tu análisis siempre muy valioso, Pablo Cabrera. Agradecerte por la conversación de este martes y nos escuchamos la próxima semana sin duda. Que tengas un buen día. Siempre Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Adiós a ambas. Que estén muy bien. Nos vemos.
Buen día, que te vaya bien. Un gusto también. Bueno, y rápidamente nos despedimos, dejando a los invitados y invitadas a conectarse mañana a partir de las 8 en punto al mostrador en La Clave. Síganle en la compañía de Radio La Clave y por supuesto también informándose en el mostrador.cl. Buenos días, Fran Castillo, también. Hasta mañana. Hasta mañana. Nueva cuenta vista